Vamos a compartir esta información respecto a operación de motores Detroit Diesel de la serie 60. Son tips cortos para que usted por favor los revise. Es posible que ellos le puedan servir para mejorar la operación en este tipo de equipos. Vamos a dividir esta presentación en tres aspectos, que son los tres tipos de topografías a las que ustedes están enfrentando diariamente. Está la topografía en el plan, está la topografía en el ascenso y está la topografía en el descenso. Y está el inicio de marcha, que es con el que vamos a arrancar en este momento. El inicio de marcha en el motor Detroit, para que sea bien utilizado, vamos a comentar algo antes de la explicación, y es lo siguiente: el equipo para iniciar la marcha cargado con 52 toneladas de peso bruto que están quietas, el colocar en movimiento ese equipo, así está en una zona plana, requiere del máximo torque, la máxima fuerza para colocar todo ese tonelaje en movimiento. Por esa razón, el vehículo siempre cargado deberá arrancarse en el cambio low o gran primera, como lo conocemos algunos. ¿Qué es la operación secuencial de la transmisión? Es muy simple. La transmisión viene equipada con un bajo. En el caso de la transmisión RTLO 15918 Fuller, que es la que estamos operando en los camiones de los que estamos hablando, ¿sí? Esa operación secuencial con ese bajo significa que primero vamos a iniciar la marcha a 1200, máximo 1300 RPM en gran primera, y en 1300 RPM retiramos el bajo. Continuamos la marcha y impulsamos a 1300, fíjese que son revoluciones bajas, y cambiamos a primera con el bajo adentro. Impulsamos nuevamente a 1300 RPM, retiramos el bajo. Impulsamos nuevamente a 1300 RPM, colocamos el bajo y cambiamos a segunda velocidad. Sacamos el bajo en segunda velocidad y impulsamos nuevamente máximo a 1300. Fíjese que toda la operación es a bajas revoluciones. ¿Por qué? Estamos manejando fuerza. Y finalmente, esta misma secuencia con el bajo, pasamos a tercera, sin el bajo en tercera, con el bajo a cuarta y finalmente cuarta sencilla. El torque es la fuerza con la que se ejecuta el trabajo, como les dije hace unos momentos. Ese torque se logra en estos vehículos y en estos motores entre 1200 y 1300 RPM. El momento crítico donde el vehículo requiere el mayor torque es al iniciar la marcha. Por esa razón arrancamos en gran primera. Operar en el inicio de la marcha por encima de estas RPMs es solicitarle al motor velocidad cuando él no necesita velocidad para iniciar la marcha, necesita fuerza. Cuando aceleramos por encima de esas RPMs estamos ocasionando un consumo adicional de combustible que va a terminar convertido en emisiones a la atmósfera a través del exhausto o en hollín que va a ser arrastrado por los anillos de los pistones al cárter y nos va a afectar el aceite que lubrica el motor. Ya tenemos el vehículo en marcha. Analicemos que vamos a iniciar la operación ya en terreno plano. Ya el vehículo está en marcha porque lo vimos en el cuadro anterior. ¿Cómo es la operación en terreno plano? Es muy sencillo. Terminamos en cuarta sin el bajo, en cuarta sencilla, la operación anterior. Ahorita ya vamos a empezar a necesitar velocidad. En este momento las RPMs se van a poder subir a 1450. En este caso vamos a pasar de cuarta a quinta velocidad. Decíamos que estamos en cuarta sencilla, acomodamos el bajo y tras la transmisión le acomodamos el cambio quinta. Subimos a 1450 revoluciones por minuto, sacamos el bajo en quinta, impulsamos nuevamente a 1450 RPM,
colocamos el bajo, cambiamos a cesta. En cesta doble aceleramos hasta 1450 RPM, retiramos el bajo. Colocamos nuevamente el bajo después de haber impulsado a 1450 RPM y colocamos la séptima. Al llegar a la séptima, hacemos la misma función, retirar el bajo, impulsar a 1450 y continuar así con la octava sucesivamente. La potencia es la velocidad con la que se ejecuta el trabajo. Se logra a partir de la quinta velocidad impulsando el vehículo a 1400 RPM y continuando con la operación secuencial de la transmisión como lo hemos explicado. Fíjese, seguimos operando máximo a 1450 RPM. En este caso, después de que ya pasamos de cuarta a quinta velocidad, que ya sacamos el rango de fuerza al rango de velocidad, pasamos del rango de fuerza al rango de velocidad, pues vamos a lograr impulsar el vehículo, de adquirir la velocidad y lo más rápido posible lograr el cambio de velocidad, llegar a la octava lo más pronto posible, que esa es la operación, y entre 1200 y 1400 RPM. Esa es básicamente la operación en terreno plano. Ahora pasamos a la operación en terreno de ascenso. Aquí la operación se hace entre 1450 RPM a 1600 RPM. Porque aquí no vamos a explicar en qué cambio va a subir el equipo, porque eso depende mucho de la condición del ascenso. Si el carro está dentro de este rango de revoluciones, está siendo operado en el cambio ideal, ¿sí? Es importante, para poder seleccionar el cambio ideal, memorizar los sitios de las rutas donde la topografía o inclinación exigen el vehículo. Anticiparse colocando la velocidad en la transmisión que le garantice pasar por ese sitio difícil sin tener que efectuar cambios y conservando las RPMs en el rango máximo 1600, mínimo 1450, estamos operando correctamente el equipo. Cuando usted va ascendiendo en un punto crítico y que haya una curva, no se le ocurra nunca cambiar la transmisión en la curva. Por eso hay que anticiparse a colocar una velocidad que le permita superar ese sitio sin tener que cambiar de la transmisión durante ese movimiento. Recuerde que ahí el vehículo está recibiendo, el motor está recibiendo dos cargas, ya no es una sola. Está la carga de arrastre del peso y está la carga de arrastre del tráiler al tomar la curva. Ustedes lo han visto, cómo el tráiler se desplaza por encima del pavimento arrastrado en las curvas. Para que eso suceda, tiene que realizarse un esfuerzo adicional y ese esfuerzo lo está haciendo todo el tren motriz del equipo. Si usted interrumpe ese esfuerzo, puede provocar un daño grave en el tren motriz. ¿Lo interrumpe cómo? Pues porque no se metió en el cambio adecuado en el sitio y trató de cambiar ya sobre la marcha en el sector más crítico. Y ahí puede suceder un daño mecánico gravísimo. Por favor, tengan muy en cuenta eso. 1400 RPM a 1600, no hay que subir a 1800, que es para llevarlo contentico. No, estos motores no necesitan llevarlos contenticos, porque se nos ofuscan. Hay que llevarlos entre 1400 y 1600 RPM. Con eso estamos logrando una perfecta combustión del ACPM que está inyectando el sistema al motor. Si lo pasamos de ahí, estamos pidiéndole cosas que el motor no nos va a entregar y sí nos va a hacer un consumo adicional de combustible sin ningún tipo de beneficio. Vamos ascendiendo 1450 a 1600. Pasamos ahora a la operación en terreno de descenso, bajando. En la topografía de Colombia hay bastante terreno de este tipo y es demasiado peligroso. Aunque el terreno no es peligroso, peligroso es el operador que no hace la maniobra como está establecido por el fabricante del vehículo. Estos motores Detroit se operan con el freno de motor entre 1800 y 2100 revoluciones por minuto con el freno de motor aplicado. ¿Qué les sugiero yo? Nosotros como seres humanos nos podemos equivocar en cualquier momento.
Yo consideraría que entre 1800 y 1900 estamos operando el equipo correctamente. Si cometemos un error como seres humanos, pues se nos van a subir las RPMs, pero no se van a salir dentro del rango que estableció el fabricante. Por lo tanto, el motor no se va a ver afectado por ese error que cometí. Pero si yo voy a 2100 RPMs y me equivoco y me subo a 2200, 2300, puedo estar generando un daño en el motor. Entonces, mi sugerencia, 1800 a 1900 y conservar ese rango de protección. Por lo general, la pregunta siempre es ¿cuál es el cambio apropiado para bajar? Resulta que el cambio apropiado lo selecciona usted. ¿De qué manera lo hace? Tiene que seleccionar un cambio que le permita descender con seguridad. Recuerde, el freno de motor nunca lo diseñaron los ingenieros que construyeron esos motores para que usted bajara más rápido. No, eso es un error y eso ha provocado cantidad de accidentes y personas lesionadas y desafortunadamente hasta fallecidas. No, el freno de motor se instaló en el equipo para evitar utilizar al máximo el freno de servicio. Y cuando usted tenga una emergencia durante el descenso, cuente completamente con el freno, no con un freno caliente, no, un freno al 100% y usted pueda detener ese vehículo. Recuerden, son 52 toneladas de peso bruto montada en 22 ruedas bajando. Por Dios, ¿cómo vamos a calentar el freno simplemente porque creemos que el freno de motor es para bajar más rápido? No, señor. El freno de motor es para bajar más seguro, para evitar usar el freno de servicio y siempre utilizando el freno de motor. ¿Qué es lo que se hace? Usted va buscando la velocidad adecuada y llega un momento en que podemos llamar que es una velocidad gobernada, o sea que ni se sube ni se baja. El motor está operando entre 1800 y 2000 RPMs y el vehículo tiene la tendencia a permanecer a esa velocidad seleccionada sin usar el freno de servicio. Esa es la clave, ese es el indicador que me dice en qué cambio estoy bajando correctamente. Estoy usando muy poco, ojalá nunca, el freno de servicio. Entonces no lo voy a calentar y voy utilizando el freno de motor a plena capacidad. Recuerden que una evidencia de mala operación es un calentamiento de frenos. Y el riesgo en el que se pone la persona y pone a todas las personas que comparten la vía con ustedes, pues hombre, es importante por eso tener en cuenta este tema de las revoluciones en el descenso. Recuerde, si por algún error, que ojalá nunca lo cometa, se le calientan los frenos, tiene que esperar por lo menos hora y media. Mire, aquí tenemos el dibujito, ahí está el carro echando humo y el conductor esperando que se enfríe, porque estaba convencido que el freno de motor es para bajar más rápido. Esa es una consecuencia, pero no es la razón por la que se construyó el freno de motor. Sí, hay una consecuencia, un carro con freno de motor, a uno sin freno de motor, pues es obvio que va a bajar más rápido el que tiene freno de motor, pero esa es una consecuencia. La verdadera razón del freno de motor es evitar usar el freno de servicio, para que esté fresco todo el tiempo, evitar calentar los rines, las ruedas, las llantas, los rodamientos y hacer que la operación sea mucho más rentable. Caballeros, ha sido un gusto compartirles esta información, espero que les sea de utilidad dentro de la operación que ustedes realizan. Recuerde que siempre las organizaciones de transporte están buscando conductores inteligentes, responsables y profesionales. Usted tiene que pertenecer a ese grupo. Por lo tanto, todos estos tips de capacitación le van a ser muy útiles para que cumpla eso que es un requerimiento a nivel de todas las empresas de transporte.